la primera de las tres propuestas de las tres candidaturas a la presidencia para el salario mínimo. Entonces, nomás para hacer la recapitulación, Xochitl Gálvez había dicho que quien ganara menos de 15,000 pesos pues, iba a condonar los impuestos, por supuesto asumiendo que está pagando impuestos a la renta y demás, pero no queda claro pues a quién y cómo, porque no sabemos si es a los empleadores o a los empleados o demás. Punto número 2, está el señor Álvarez Maínez, donde decía que iba a aumentar el salario mínimo a 10,000 pesos. Y punto número 3, y por ahí quisiera yo empezar de atrás para adelante, con la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, donde lo que nos dice es, queremos elevar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas alimentarias y no alimentarias a lo largo del sexenio que ella asume que va a encabezar. Yo creo que ahí es donde tendríamos que empezar un poco porque pues es la promesa, digamos, tal vez más alta en términos de entre Álvarez Maínez y ella. Y bueno, pues también como la que queda más clara que no es una promesa que lo va a subir en el primer año, sino que incluso en su pliego de, digamos, promesas o proyecto de nación que ya nos presentó hace un par de meses, pues en el numeral número 54 incluso dice que esto equivale a incrementos de alrededor del 11% real anual. Entonces, creo que primero que nada hay que recordar que el salario mínimo en esta administración fue uno de los grandes compromisos del presidente López Obrador, que iba a duplicar el poder adquisitivo del salario mínimo, que estaba en su peor momento histórico. Estamos todavía hablando que no se acaba de recuperar al máximo respecto al histórico que traíamos. Estamos ahorita hablando que traemos un poder adquisitivo como se tenía en los años 80, que no es necesariamente suficiente, pero sí hay que considerar varias variables económicas alrededor. Pero antes de entrar a las variables económicas, pues simplemente para entender que la propuesta de la candidata de Morena es equivalente en números redondos a incrementar en 50% el valor adquisitivo del salario mínimo. Es decir, es una promesa mucho más matizada que la que traía el presidente López Obrador cuando era candidato. Entonces, sí se ve como algo más matizado. Número 2, es un incremento anual del 11%. No olvidemos que la propia Coparmex, que es esta confederación de empresarios de distintos tamaños, pero que están agremiados de manera local en todas las entidades de la República, ellos como confederación, digamos, de empresarios, lo que, digamos, les distingue de otros grupos empresariales es que defienden que haya un salario que permita cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, que recordemos que ahorita está en poco menos de 4,500 pesos. Entonces, por persona al mes. Entonces, realmente cuando estamos hablando de una canasta básica alimentaria y no alimentaria para 2 personas, que es lo que defiende Coparmex, estaríamos hablando pues de alrededor de 9,000 pesos, lo que el sector empresarial representado a través de Coparmex, que no es todo el sector empresarial, pero es un grupo muy importante, pues estaría ya muy cercano, digamos, a la promesa tanto de Álvarez Maínez como de Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que eso primero que nada, pues nos matiza esta sensación de chin. Otra vez va a haber aumentos, van a ser aumentos muy importantes. Claramente todavía, si eso se lleva a cabo, pues sí, habrá que ir revisando sobre la marcha. Yo creo que este tipo de promesas tienen que ir arropadas de evaluaciones anuales, porque a diferencia de lo que teníamos hace 6 años, pues donde el salario mínimo estaba en el piso, pues ahorita ya recuperó el 100% de su poder adquisitivo, incluso medio a través de estudios de la propia CONASAMI, que es esta comisión tripartita entre gobierno, sector obrero y sector empresarial, pues que ha hecho la evaluación de cuánto se propone y cómo se negocia. Entonces, creo que primero que nada, pues hay que tener cuidado con las promesas ex ante para decir, vamos a elevar el salario mínimo en 2.5 veces la canasta básica, que lo que representa hoy es 50% más del salario mínimo vigente, pero a lo largo de 6 años con incrementos anuales del 11%. Entonces, ¿qué necesitamos para que funcione? Necesitamos crecimiento económico. Ustedes me han escuchado decir millones de veces que la economía mexicana tiene un componente en el mercado laboral muy importante de informalidad laboral, es decir, no se reconocen los contratos, y entonces, pues lo que podría suceder es que existieran incentivos para que muchas personas que trabajan en empresas o en gobierno, pues vayan a ser contratadas por la vía informal o por fuerita,
pues para ganar, digamos, un poquito más de lo que ganan ahorita, pero pues por debajo del salario mínimo. Ahorita simplemente como dato, pues sabemos que la pobreza laboral, siempre les cuento, son alrededor del 37% de la población. Pobreza laboral es que no alcanza para comprar una canasta básica alimentaria para todos los integrantes del hogar. Ahí viven pues 48 millones de personas, que es el 37% de la población. Cuando hacemos la proyección a cuántas personas viven en hogares donde no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria, que recordemos, no son lujos. Estamos hablando de papel del baño, jabón, transporte muy básico y demás. Bueno, hay 67% de la población en México que hoy día no vive en un hogar donde pueda alcanzar para cubrir tanto la canasta básica alimentaria como la no alimentaria. Entonces, creo que el recordatorio aquí es, vivimos en un país tan desigual que los incrementos al salario mínimo no pueden olvidar que se necesita una política que contenga los incentivos a irse a la informalidad, a pagar salarios en la informalidad y a sacar a las personas pues de la protección social con la que se cuenta cuando tienes un empleo formal. Y ya con esto cierro, creo que hay que recordar que tenemos en México un esquema donde los servicios de salud, las guarderías y un montón de, digamos, mecanismos de ahorro para el retiro, un montón de elementos de la seguridad social vienen asociados directamente a tu estatus laboral. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos es que todas las personas tengan capacidad de estar en el sistema financiero, ahorrar para el retiro, cotizar suficientes semanas, tener seguridad, tener salud, tener guarderías de estancias infantiles para que las mujeres trabajen, y no solamente hablar del salario mínimo, porque si solo hablas del salario mínimo, pareciera que estás olvidando a esta gran mayoría, 55 de cada 100 trabajadores, que lo hacen dentro de la informalidad. Entonces, bienvenidas las propuestas que vengan acompañadas de una mejor y mayor supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que, ojo, no pueden ser extorsionantes, tienen que ser supervisiones que ayuden a las empresas a incorporarse a la formalidad, y 2, crecimiento económico generalizado, siempre cuidando que no haya un incremento de la economía informal como sector, porque de otra manera pues vamos a estar incrementando el salario mínimo para un grupo cada vez más reducido de personas.